Hola, alma sensible. Hoy toca día de limpieza y orden. Y voy a aprovechar que estamos en otoño para darle un toque a mi habitación y voy a hacer la limpieza a fondo. Y es que las tareas del hogar muchas veces nos suponen una frustración y un estrés porque siempre es lo mismo, todos los días la misma historia. Entonces he pensado que te voy a empezar a hablar del Cleanfulness. Pero primero vamos a hacer un limpiador para el colchón, que va a ser como arte de magia. Y le echaremos la misma cantidad de Fairy que de agua oxigenada. Lo removeremos bien y en un bote con spray lo echaremos sobre las manchas, dejaremos que repose unos 10 minutos y luego con un cepillo, yo uso un cepillo de dientes viejo que tengo, le frotaremos y veréis cómo se van las manchas. Luego lo dejaremos que ventile hasta que se seque. Y bueno, ahora sí que sí, te voy a empezar a hablar sobre el Cleanfulness, que es un método que consiste en centrarnos en el presente y practicar la plena atención en realizar las tareas domésticas. Es una mezcla del mindfulness y las tareas del hogar. Te diré el primer paso que a mí personalmente me ayuda muchísimo y es la regla de los 20 minutos. Limpiamos durante 20 minutos y descansamos 10 minutos para que nuestra mente descanse y nos podamos relajar. Con lo cual, esos 20 minutos de limpieza estaremos totalmente concentrados en hacer la tarea que estamos realizando. Os aconsejo que os descarguéis una app, yo la tengo en el móvil, una aplicación que se llama Pomodoro. Pomoro. Tiene como un tomatito de dibujo. A mí me ayuda también para organizarme en los estudios, ya que tiene una alarma de un tiempo determinado de tarea y descanso. Y va genial. Y entre paso a paso del Cleanfulness que te voy a contar, voy a dejar un espacio para que disfrutemos de la limpieza, de la música y nos vayamos relajando. El segundo paso es establecer rutinas diarias y semanales realistas y adaptadas a nuestro ritmo de vida. Se trata de planificar limpieza en una agenda como planificamos otro tipo de tareas
y así pues evitaremos procrastinar estas tareas del hogar. Aunque es verdad que a veces surgen imprevistos o no nos apetece o lo que sea, también tenemos que ser conscientes de si tenemos cualquier complicación de salud o cualquier otra cosa, que no llevemos el mismo ritmo o un ritmo que nos gustaría llevar, ¿no? Entonces, para ir manteniendo la casa, tenemos que hacerlo siempre a conciencia del ritmo que podemos ir manteniendo. Otro punto es dividir el trabajo. Bueno, como ya sabéis, si somos varias personas las que estamos dentro del hogar, es mejor siempre pues que cada uno tenga sus obligaciones y hablar de este tema positivamente. Dividir las tareas pues según las capacidades, disponibilidad, intereses que cada uno tenga, para que no se tomen como una obligación y frustración, sino como algo divertido, que aportemos esa calma, porque siempre se ha dicho que el trabajo tiene que divertirte y así no será un trabajo. Pues con las tareas del hogar pasa exactamente lo mismo. No tiene por qué ser aburrido y frustrante. Podemos transformarlo también para que sea divertido y que nos transmita calma. Otro de los pasos a seguir es que trates de poner los 5 sentidos en la tarea que estás haciendo. Con esto evitaremos encontrarnos frustrados o agobiados porque no tenemos en la cabeza todo lo que tenemos que hacer después de hacer esta tarea, sino que vamos a estar plenamente concentrados en lo que estamos haciendo. Eso también nos dará calma, también estaremos oliendo limpio, esa transformación de verlo todo desordenado a verlo ordenado, todo eso nos va a dar paz y calma.
Otro de los pasos es que abandones la autoexigencia. No buscamos la perfección porque, como ya sabemos, no existe, ni hay que dejarlo todo todos los días como los chorros del oro. Simplemente hay que dejarlo para ver unos resultados que a nosotros nos den calma, que a nosotros nos guste, pero nunca buscaremos la perfección porque eso nos generará más estrés y frustración a la hora de hacer las cosas. Otro de los pasos es que te pongas música. Música relajante, música rockera, música la que te guste, la que a ti te haga sentir bien, es importante para poder desconectar de otras cosas. Limpia sin ensuciar. Este es otro de los pasos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues ya que vamos a limpiar, hagámoslo bien, con una estructura, para no ensuciar lo que ya está limpio. Por ejemplo, si vamos a limpiar una estantería, no vas a empezar a limpiar desde abajo, porque cuando llegue arriba todo ese polvo se va a ir a la estantería de abajo. Entonces hagámoslo con conocimiento y con un orden. Siempre se dice que en las casas se empieza de arriba a abajo y de dentro hacia afuera.
Otro de los pasos es que te premies. En estos 10 minutos, por ejemplo, que tenemos de descanso entre 20 minutos y 20 minutos, pues hazte la infusión que más te guste o hazte un autocuidado facial, algo que te relaje, o dedícalo a lo que te guste, tanto leer como escribir, como algo que te motive, dibujar, etcétera. Bueno, otro de los pasos es que te lo pongas fácil. Las tecnologías hoy en día se pueden permitir y bueno, lo que pasa que es verdad que hay cosas que cualquiera no podemos tener. Entonces, en esto yo te recomendaría que, por ejemplo, usara un producto en vez de usar 10 productos, o tuviera una limpieza también de bayetas, etcétera, que sean organizadas en una cesta. Ya os enseñaré cómo las tengo yo. Todas las del aseo juntas, todas las de la cocina juntas, todas las del polvo juntas, y que tengan también una limpieza desinfectado y casi a diario. Otro de los pasos es que te muevas con alegría. Puedes barrer, fregar, quitar polvo, colocar los cojines, yo qué sé, ahuecarlos. Pero si te mueves con alegría y con energía, también podemos motivarnos de que vamos a quemar más calorías y estamos haciendo, digamos, entre comillas, algo de ejercicio.
Y por último, hay que ser paciente. No podemos quitar en 2 días el desorden que llevamos desde hace años. Y no quiero decir con esto que en 2 días no podamos ordenar toda la casa, porque sí, se puede. Yo lo que me refiero es a implementar esta rutina, a implementar estos hábitos, a cambiar un poco la mentalidad y el alma, como yo digo, nuestro interior, para poder hacer práctica del ClickFunnels. Esto necesita constancia, necesita paciencia, relajación, necesita también fuerza de mente para conseguir esa conexión entre las tareas del hogar y nuestro interior. Así es que paciencia, que se consigue. Disfruta de este tiempo de limpieza, de los aromas a limpio, de esa frescura que se queda en una habitación cuando está todo ordenado y limpio. Y como siempre, suscríbete a mi canal, dale a me gusta si te ha gustado este vídeo y déjame tu comentario con tus intereses, con tus propuestas o con lo que te ha parecido este tema. Un besito y sigue disfrutando de esta limpieza.